Va a poner buena, ¿eh? Advertimos, la mañanera 360. Se Aún va más a buena de poner lo que es. de lo que siempre es. Efectivamente, ya estamos en el kiosco y estamos viendo las portadas del día de hoy. Hay varias cosas que están destacando los periódicos. Unos hablan de la prórroga que se dio o que se pospuso la fecha de la discusión de la reforma electoral, la reforma constitucional, el aval de la Suprema Corte de Justicia al apoyo de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Es una cosa que ocurrió el día de ayer, por cierto, que da respuesta a esta acción de inconstitucionalidad que solicitó el PAN, el PRI, el PRD, ¿no? Cuando esto fue aprobado, se zanjó esa discusión. Y está el tema de la Barbie, un tema del que hoy habló el presidente. Ayer adelantó, no sé si recuerdan, que la Secretaría de Relaciones Exteriores iba a investigar, iba a verificar pues qué era lo que pasaba con este tema de que la Barbie no estuviera entre la lista de los que están dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos. Eso se hizo, ayer informaron, y lo que informan es que sí sigue bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, pero no se informa más de dónde está. Y a partir de eso, el presidente el día de hoy dice, pues tenemos que seguir informando, porque además si ya hay denuncias con respecto a este personaje en México, nosotros tenemos que intervenir. Vamos a ver parte de lo que dijo. El gobierno de Estados Unidos tiene que aclararlo lo más pronto posible. A mí me llamó mucho la atención de que de repente en un periódico y en exclusiva se da a conocer de que ya no está en el registro de presos. ¿Quién anda revisando la lista de millones de presos? Pues nadie. Esto fue una filtración. Lo que señala el presidente, me parece, dice López Obrador, que fue una filtración. ¿Cómo es posible que se dieron cuenta que no aparecía la Barbie en los registros de los reclusos de los Estados Unidos? Algo huele mal en todo esto, pero ¿cómo es posible también que se le extradite a un capo muy importante y no estén dadas las garantías en Estados Unidos para que siga en prisión? Porque entonces, si antes tenían miedo, incluso los líderes de la droga, de ir a los Estados Unidos, ahora pareciera que el incentivo es que los lleven precisamente allá, se conviertan en testigos colaboradores y estén desde la comodidad de la libertad después de haber causado tanto daño. Así que en el caso de la Barbie todavía hay mucho que explicarse por parte de Estados Unidos. Ayer el canciller Marcelo Ebrard dijo, también a mí me comentaron que sigue en reclusión, pero no exactamente dónde. Y estamos ya también jugando al teléfono descompuesto, ¿no? Y no ha habido claridad. Por ejemplo, era para que el Departamento de Estado de los Estados Unidos hubiera aclarado esto. Eso sí, opinan de la marcha en favor del INE, opinan de muchas cosas, pero ya cuando se trata de asuntos relevantes, ahí sí dicen, pues no tenemos información, ahí después les comentamos algo, ¿no? Se guardan la información de un caso que es de una relevancia y de interés público para México y desde luego del gobierno mexicano, porque si se ha llegado a un acuerdo para que la Barbie sea testigo protegido. Por ejemplo, en el caso en contra de Genaro García Luna, bueno, pues ahí este es un caso que desde luego interesa al gobierno de México, porque también hay denuncias en México. Entonces, claro, pues sí, se tiene que aclarar, y bueno, lo que informa hoy el presidente es que se va a seguir, pues ahora sí que encima del gobierno de Estados Unidos para que se informe pertinentemente sobre este tema. Y a propósito de narcotráficos, uno de los temas del quién es quién de las mentiras que fue aclarado esta mañana es pues una cosa que estuvo cundiendo en algunos medios y en redes sociales sobre un supuesto dinero que el Mayo Zambada habría dado. Se supone que él dijo en el marco del juicio, en el juicio contra el Chapo, como testigo protegido, no él dijo, otro testigo protegido dijo que el Mayo Zambada había dado dinero a expresidentes, ¿no? Hablaba de
Felipe Calderón, hablaba de Enrique Peña Nieto y le agregaron ahí al presidente López Obrador. ¿Qué pasó? Testigo protegido, Cifuentes, me parece que es su apellido, en este juicio, lo que dice, lo aclaró y ahora es lo que informa Elizabeth García Vilchis. Dijo, no, yo no hablé de todos, yo hablé de 2 expresidentes. Vamos a ver. Empezó a circular una mentira más para pegarle al presidente de la República, que supuestamente un funcionario cercano al presidente López Obrador habría recibido millones de dólares del Mayo Zambada, lo cual es una vil mentira. Una de las figuras de la oposición en las redes, el señor Marieto Ponce, viralizó esa nota a través de su cuenta de Twitter. Muchas horas después, ya que se había difundido por muchos lados, bajó su mensaje. Después de las notas distorsionadas de Fox News, Cifuentes Villa aclaró: yo no dije que el candidato presidencial, refiriéndose al presidente López Obrador, haya recibido dinero. Yo dije que lo recibieron los últimos 2 presidentes de México, refiriéndose a Calderón y Peña. Y lo que sí está probado, cuando menos lo que sí testificó y dijo, yo di dinero a García Luna, fue el dicho, lo que está comprobado es el dicho del rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada. Él dice, yo le entregué a Genaro García Luna cañonazos de 2, 3 millones de dólares, ahora sí que en maletas, o sea, y eso forma parte también del juicio a Genaro García Luna. Entonces, pues no son iguales. ¿Cómo quieren poner a López Obrador en este costal? Insistir, el hermano del Mayo ha comentado, y eso obra en los expedientes, que le entregó dinero a Genaro García Luna. ¿Y quién era Genaro García Luna? El brazo derecho de Felipe Calderón, que lo dejó ahí todo el sexenio. Le avisaron a Felipe Calderón, oiga, su secretario anda pactando con el crimen. Se lo avisaron incluso mandos de la Policía Federal y Felipe Calderón no vio, no escuchó. ¿Por qué? La gran pregunta es qué grado de vinculación tenía y si estaba recibiendo también dinero del narco Felipe Calderón. Es una pregunta que no ha respondido, que por igual es un tuitero que ahora sí que es tuitero de ocasión. No, no es de ocasión, es permanente, anda tuiteando de todas las cosas. Pero de eso no. Asuntos verdes, pero de García Luna todavía no está la explicación. No, de eso no se enteró. O sea, su explicación ha sido que de eso él no estaba enterado. Pero hablabas hace un momento, decías, ¿cómo quieren poner en el mismo costal a López Obrador con otros expresidentes en el tema del narcotráfico además? Y sí, ha sido una campaña activa, viva, que cada vez que hay una oportunidad, y hasta si no la hay, pues se la inventan, porque es una campaña, una idea que se quiere sembrar. Y por eso el presidente, cuando habla de los foros de la derecha, donde estas son unas de las prácticas corrientes, es decir, inventar mentiras así al por mayor, pues hay que verlas, hay que tener cuidado, hay que tener una mirada crítica. Y a propósito de eso es que habló de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a ver, ya tenemos el momentito de lo que pasó ayer con Patricia Armendáriz en uno de los foros que se dieron en el marco de esta feria. Existen en todos los países, el presidente más liberal. El presidente más liberal que hemos tenido se llama Andrés Manuel López Obrador. ¡Liberal! Escúchenme, por favor, y déjenme explicarles. Este no es un foro político. Bueno, si no me dejan hablar, pues ya veremos. Los del Reforma. ¿Qué derecha tan retrógrada? ¿Qué conservadurismo tan rancio? ¿Qué periodismo tan vil y sectario? Y además, inmoral. Les decía yo ayer de que una diputada Armendáriz fue a la Feria del Libro de Guadalajara y quiso hacer un planteamiento sobre nuestro proyecto y le empezaron a gritar. Pero imagínense, Margarita Zavala, que precisamente su fuerte no es hablar en público, hay que reconocer que se enreda mucho, ahí sí le aplaudieron, a Xochitl Gálvez no se diga, y bueno, evidentemente ha sido conquistada esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara por la derecha, y diría
ultraderecha. A propósito de esto, y está con nosotros Beatriz Castillo, quien, bueno, pues ya incluso nos ha visitado en el estudio de La Mañana 360, reportera de la revista Polemón. Beatriz, entendemos que te tocó esta intolerancia, sobre todo cuando cuestionaste a Denise Dresser. A ver, cuéntanos ese episodio. Mira, justo a mí me parece pues algo impresionante, ¿no? Todo cómo se sienten tan cómodos las personas de derecha en espacios como este, que es la FIL de Guadalajara. Ayer asistí a un juro, tuve la oportunidad de estar en primera fila y estaban hablando sobre que no existe la oposición en México, ¿no? Hacían críticas, pues sí a la oposición, pero todo iba vinculado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me tocó que Gabriela Moy estaba hablando de dijo que antes de 2018, así lo señaló, antes de 2018 específicamente, México era ejemplo de vacunación en todo el mundo, el sistema de vacunación era lo mejor, pero hace énfasis antes de 2018. Entonces yo pongo un tuit y digo, pues claro que Valeria Moy no vivía en el México en el que vacunaron a los niños con cáncer con vacunas de agua, ¿no? Entonces Valeria Moy se enojó muchísimo, este evento no lo transmitieron, pero pues hace señala mi tuit, lo lee y todo. Y entonces yo le tomo el micrófono y les digo que fui yo, ¿no? Que fue mi tweet y que lo hago específicamente porque Valeria señaló que como si todo en el 2018 el país se hubiera arruinado, ¿no? Entonces, porque esta gente de derecha se siente muy cómoda en estos espacios como son en la FIL, yo empiezo a hacer mi planteamiento con el micrófono y todos me empiezan a buchear, me empiezan a decir que ya pregunte, que aterrice el planteamiento, no me dejan explicar, no me dejaron terminar. Le pregunto a Denise Dresser, ¿cuáles son las propuestas entonces de la oposición, no? Porque hay mucha crítica y poca propuesta, porque Denise Dresser dice que nuestra democracia es disfuncional y que por eso tenemos el presidente que tenemos. Eso lo dijo ayer en el foro. Y bueno, a final de cuentas acabaron haciendo más críticas al presidente, se enojaron con mi planteamiento y no dieron ninguna propuesta. Y a mí la verdad lo que me parece preocupante es que en estos espacios pues la gente se sienta tan cómoda de hablar de esto, ¿no? Incluso defendieron prácticamente el clasismo, el racismo, que fue con lo que, pues las prácticas normales de la derecha, ¿no? Y la verdad es que a mí me impresionó mucho que existan espacios donde la gente así se pueda sentir tan cómoda y no sea cuestionada por nadie. Oye, pero analicemos nomás tantito porque me fui de espaldas con esto que contabas de Denise Dresser diciendo que tenemos una democracia disfuncional y por eso tenemos al presidente que tenemos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué interpretas que quiere decir con eso? Es decir, además, tenemos una democracia donde, o sea, disfuncional, yo sí pienso que es disfuncional en muchos sentidos, pero porque no hemos logrado que no haya fraudes, por ejemplo. Pero lo que sí es que se impuso una mayoría y que ahora está gobernando un presidente que responde a una mayoría, eso es lo que hoy tenemos, a pesar de los fraudes que han existido en el país. Entonces, ¿a qué se referirá Denise Dresser cuando habla de esto? Que en el fondo no les gusta la democracia. No les gusta. En el fondo dicen, la mayoría se equivoca, el pueblo no es sabio, el pueblo es ignorante. Eso lo dijeron. De hecho, déjame nada más puntualizar que a propósito en la FIL, en su momento Mario Vargas Llosa, que es el padre ideológico de muchos y de muchas, comentó que no es lo mejor el candidato que obtenga más votos, sino que sea un candidato que sepa. Es decir, no les gusta la democracia. Ellos creen en esta idea de que unos sabios son los que deben decidir el rumbo, pero es una idea absolutamente autoritaria. O sea, están de alguna manera revelando que ellos no estarían incómodos con un gobernante que se ha impuesto, ¿no? Por una élite. Por supuesto, ayer lo dejaron clarísimo, Jorge. Fíjate que Denise Dresser empezó a decir, también Valeria Moy, ¿no? Es que cómo es posible, la gente es ignorante, no conocen ni a su diputado, no saben quiénes son. Y pues yo le ponía el ejemplo de esta oposición en la que también pues ya habíamos tenido oportunidad, lo platicamos aquí en el programa, de ir a preguntar a la gente que no estaba de acuerdo con la reforma electoral que proponía el presidente López Obrador y ni siquiera la conocían, ¿no? Estaban totalmente apartados de la realidad de lo que se propone con esta reforma, porque hay un desconocimiento, pero encima de Denise Dresser también me pareció impresionante porque mencionó que Morena tenía todo el poder porque son mayoría en los congresos.
pero decía que esto estaba tremendamente mal y que era porque la gente no votaba. Pero ellas a lo que hacen referencia es justo a esto, a que la gente no sabe y a que tenemos mayorías de Morena, pues justamente por eso, porque la gente no sabe, porque es una ignorante y porque votó por ellos. Para ellas, la gente no sabe nada, no se involucra, o sea, ese es el planteamiento fundamental de ellas. Pues qué manera de estar despegados de la realidad, porque lo que se observa es justamente lo contrario. Beth, ¿qué otro foro te ha tocado? ¿Has tenido oportunidad de cubrir algo más? Pues ahorita ya solamente llegué a este foro y también cubrí uno de Irene Vallejo, que sí fue bastante lindo, pero ese era más como del amor por los libros y de la lectura con este libro del infinito en un junco, pero hoy también estaremos por allá y ya les estaré contando, porque yo creo que ya con lo que le pasó a Pati Armendáriz, lo que me pasó a mí ayer, va a ser un espacio lleno de estos foros, ¿no? También vi que va a estar, creo, Chumel Torres, ya estuvo Enrique Krause, además la gente me platica, sí, claro, que van a ver a Enrique Krause y ellos están fascinados, o sea, de verdad que yo no estoy en el mundo al revés aquí. Krause dijo que él añora la dictadura perfecta y bueno, pues estimada Beth, lo sentimos mucho porque tenías cierto entusiasmo por asistir ahí a la FIL y de alguna manera conversar con otros grupos y bueno, pues no te han dejado ni siquiera expresarte. Eso es lamentable en cualquier feria, con cualquier inclinación, que no se escuchen otras voces. Sí, no están abiertos al diálogo. Oye, Beth, nada más antes de despedirnos, ¿has tenido oportunidad de platicar con gente que asiste a la Feria del Libro, a gente que va a ver los foros, los escucha, de parte de esta gente que ahora abucheó? ¿Has tenido oportunidad de hacer sondeos sobre qué es lo que piensan, cómo están viendo las cosas? Sí, yo o sea, justo es lo que les decía, estoy muy impresionada porque ellos, con los que yo pude platicar, todos estaban totalmente de acuerdo con lo que decían Valeria Moy, Lourdes Mendoza, que también estaba en este foro, con Denise Dresser, empezaron a hablar de que pues ya hay muchos robos en el transporte, muchos asaltos, pero ellas hacen el énfasis en que todo pasó a partir de 2018, ¿no? Hay mucho descontento, dicen que prefieren ser apartidistas, porque señalan que López Obrador y el gobierno de la 4T pues son igual, ¿no? Que son esta misma narrativa impulsando que son los mismos políticos de siempre, que nada ha cambiado, que todos son unos corruptos. Esa es como la percepción que tienen y por eso yo creo que se sienten tan cómodas estas personas como Denise Dresser, como Valeria Moy, en estos foros, porque la gente pues cree eso, ¿no? No están abiertos a otro tipo de cuestiones. Tú tratas de preguntarles por qué no repiten los mismos argumentos y tampoco te permiten tener un diálogo, entablar un debate. Todo es siempre sin diálogo, por medio pues, de insultos, diciendo que somos lo mismo, que somos unos paleros. Y bueno, esto es lo que nos ha contado la gente. Nada más llevo un día aquí, pero pues ya hoy veré qué más me dicen. Nada más puntualizar que ellos no son apartidistas, ellas no son apartidistas. Si dicen que quienes apoyan a la 4T son paleros, imagínate lo paleros que son ellas, porque además señalan que es una vocación de la sociedad civil, cuando al final del día uno revisa sus mensajes, están constantemente apoyando a Claudio X González y los suyos, al PRI, al PAN, al PRD. Hablaron ahí, decías, de dictadura y que Morena tiene una gran mayoría y se impone. Vean cómo Reforma se regocija de que la reforma electoral no va a pasar. ¿Qué dice Reforma hoy? Hasta aliados ponen peros a la reforma del presidente. Si hubiera una dictadura, no estaría discusión siquiera la reforma electoral. Habría pasado rápido como en los tiempos del PRI, que echaban a andar la aplanadora, y son esos tiempos que añoran. Ahí tenemos Reforma. Hasta aliados ponen peros a la reforma. Se regocija este diario diciendo, ya ven, ni siquiera los propios aliados del presidente apoyan esto, para que vean que no hay dictadura, ni mucho menos. Y nosotros nos podemos regocijar en el, ya ven, ni siquiera se sostienen en sus argumentos cuál autoritarismo y cuál invasión de poderes, ¿no? Bueno, querida Beth, pues nos da muchísimo gusto saludarte y muchas gracias. Pues ya nos estarás contando otras experiencias en tu chocoaventura allá en la FIL de Guadalajara. Claro que sí, y pues sí nos quedamos con eso, ¿no? Con que hay mucha incongruencia. Si hubiera dictadura, pues estos espacios ni siquiera se permitirían.
Les mando un abrazo muy fuerte, queridos Azul y Jorge, y por acá nos estaremos viendo. Un placer. Muy interesante la conversación, ¿no? Nos da luces sobre lo que está pasando en esta Feria Internacional del Libro. La verdad es que pues no me quedan ganas de asistir, de Azul. Que es lamentable porque es un foro importante. No creo que te inviten, Jorge, la verdad, creo. Déjame decirte que nos inviten a un foro ahí para dar te nuestro punto de vista sobre la 4T, pues no creo, ¿verdad? Sí, no. Pero bueno, a propósito de lo que ha pasado, lo de la marcha, tenemos material, ¿no? Tenemos material, tenemos 2 materiales. Nuestros compañeros de Infodemia hicieron pues una recuperación de las reacciones, de todo tipo de reacciones que van desde el establecimiento de mentiras sobre lo que fue la marcha hasta otras reacciones que tienen que ver más con la interpretación desde una serie de valoraciones que incluyen racismo, clasismo, prejuicios varios, ¿no? Desde dónde se sitúa la gente para calificar una marcha que no se pueden explicar que ocurrió el 27 de noviembre. Vamos a ver este trabajo de nuestros compañeros de Infodemia MX. El domingo 27 de noviembre, 1.2 millones de mexicanos marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar los 4 años de la Cuarta Transformación. Esta movilización generó distintos ataques infodémicos para desacreditar a la ciudadanía que se hizo presente en las calles. Entre las múltiples mentiras, acusaciones no confirmadas y prejuicios, se observaron las siguientes. 1. Políticos y comentaristas aseguraron que para la organización de la marcha se desviaron recursos públicos con fines electorales. Esto es falso. Desde que se realizó la convocatoria, se dijo que se trataría de una marcha voluntaria y se especificó que no habría desvío de recursos públicos. Además, no hay pruebas del supuesto desvío de recursos y solo acusaciones infundadas. 2. También en medios de comunicación y redes sociales se aseguró que las personas que acudieron a la marcha fueron acarreados y obligados a participar en ella. Sin embargo, estas acusaciones fueron desmentidas por los propios participantes a la marcha, que, ironizando, se burlaron de los señalamientos de acarreo previos y durante la marcha. No somos acarreados, venimos con nuestros propios recursos. Y con nuestros propios recursos apoyar a la Cuarta Transformación. No somos acarreados, somos agradecidos. Primero que nada vengo por convicción y por apoyo a la denominada Cuarta Transformación. Entonces soy acarreada, pero informada, consciente, y celebro todos los cosas buenas que ha hecho este gobierno. 3. En redes sociales también circuló un video con el que se acusaba a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de regalar comida durante la marcha. En realidad, el video corresponde a un evento realizado el 30 de octubre, en donde la jefa de gobierno entregó pan de muerto hecho por panaderos de Guerrero. No corresponden al 27 de noviembre. 4. Por último, otra mentira que se dijo en contra de los asistentes es que la entrega de programas sociales estaba condicionada a participar en la marcha. Es falso. Los programas sociales del Gobierno de México no están condicionados. La pensión para adultos mayores es un derecho constitucional y no está sujeta a ningún término fuera de la ley. Infodemia.